Hola, ¿cómo están, chicos? Miren dónde estoy. Yo estoy en el espacio, Bueno, estoy muy empapada con una obra que acabo de leer y también hasta vi la película. Bueno, estoy tan emocionada que me inspiré en esa misma obra, en ese mismo libro, en esa película para la clase de hoy. ¿Quieren ver de qué se trata? Entonces, quédense ahí. Preparen sus apuntes, no se distraigan con nada. Ya me vestí con mi traje de astronauta, así que estoy más inspirada aún. Bueno, como les decía, el día de hoy estaré utilizando esta novela, fragmentos de ella, a modo de ejemplificar algunos elementos o los elementos de la narración, porque nuestro eje principal, nuestro contenido principal es la narración. Vamos entonces. Primeramente debemos recordar que los textos narrativos son aquellos en los que un narrador cuenta hechos protagonizados por uno o varios personajes. Aquí tenemos un ejemplo en este fragmento. Nuestro escritor Andy nos cuenta algún suceso que le pasó en su aterrizaje al planeta Marte. Me despertó la alarma de oxígeno de mi traje. Un pitido continuado tan odioso que al final que me sacudió un profundo deseo de morirme de una vez. La tormenta había amainado. Yo estaba boca abajo, enterrado casi por completo en la arena. Al recuperar la conciencia, me pregunté por qué no estaba muerto. Bueno, entonces aquí ya identificamos cuando se dice narración, cuando un texto es narrativo, se caracteriza por contar hechos, siempre protagonizado por uno o varios personajes. ¿De qué tipo de textos hablamos cuando hablamos de textos narrativos? Hablamos de los cuentos, los mitos, las leyendas, fábulas. En este caso, el ejemplo, la novela. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora bien, tenemos elementos de la narración. ¿Cuáles son esos elementos? El primer elemento es el narrador. ¿Quién es el narrador? El narrador es la voz que cuenta los hechos incluidos en la narración. Este a su vez puede ser de dos tipos, interno o externo. El narrador interno es un personaje del relato. Este participa en los hechos, por lo que narra en primera persona. Como ven aquí, la primera persona, ¿ven? El ejemplo. Este puede ser el personaje, el protagonista, ¿verdad? O de repente también puede ser el personaje secundario. Cuando hablamos de narrador externo, no participa en los hechos porque no es un personaje. Él narra en tercera persona. Hablamos de personaje o narrador omnisciente si sabe todo sobre los personajes. En este caso sí, se llama así porque actúa como si conociera todas las circunstancias del relato, hasta el punto de saber qué es lo que sienten, piensan y sueñan los personajes. Se trata de un narrador subjetivo, porque puede manifestar su opinión sobre cualquier aspecto de lo que sucede en el relato. También en tercera persona podemos encontrar al narrador observador. Él simplemente cuenta todo aquello que ve, todo lo que puede verse o captarse, pero no se introduce en los pensamientos de los personajes. Se trata de un narrador
imparcial u objetivo, que actúa como lo haría una cámara cinematográfica. Aquí vemos un ejemplo entonces de el narrador en tercera persona. Otro de los elementos de la narración es el estilo. El estilo directo y el estilo indirecto. Primeramente veamos de qué se trata el estilo. Es la manera de introducir los diálogos y pensamientos de los personajes en la narración. En el estilo directo, el narrador reproduce las palabras exactas de los personajes. Utiliza para ello el guión largo o la raya. Para las citas y pensamientos utiliza las comillas. Veamos un ejemplo. Aquí pueden parar un minuto y leer el ejemplo para identificar entonces las características del estilo directo. Y en el estilo indirecto, el narrador reproduce con sus palabras las de los personajes. Para ello utilizan verbos de habla. Por ejemplo, dijo que, preguntó que y los dos puntos. También pueden pausar el video y fijarse en las características del estilo indirecto. Primeramente debemos recordar que toda narración suele distinguirse entre su estructura interna y su estructura externa. Recordemos entonces, cuando hablamos de estructura externa, es la forma en que aparecen dividida la narración. La unidad formal más común y tradicional en que se divide una narración es el capítulo. En el caso de la novela, capítulos, ¿verdad? A su vez, estos pueden agruparse en partes, parte 1, parte 2. Y cuando hablamos de la estructura interna, nos referimos a la manera de distribuir los sucesos en la narración. En este sentido, los relatos suelen presentar tres partes fundamentales, que son el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento es el comienzo. En el planteamiento se presenta el tiempo, el espacio, los personajes principales y el conflicto. Es aquí donde el autor nos introduce, se pueden leer esta parte, nos introduce a la narración. Comúnmente, cuando leemos el planteamiento, ya sabemos si queremos continuar leyendo un libro o algún cuento, porque es ahí donde el autor o el escritor debe tener la habilidad para atrapar al lector. Es muy importante el planteamiento. El nudo o desarrollo es la parte más extensa. Se cuentan las acciones realizadas por los personajes para luego resolver el conflicto. Y tenemos también un ejemplo de una parte del nudo. Aquí también genera cierta emoción en el lector cuando se presenta el problema, porque nos causa mucha curiosidad de saber cómo los protagonistas pueden resolver tal o cual situación. Y el momento más esperado de los lectores es el desenlace, en la parte final en la que se resuelve el conflicto o la intriga, ¿verdad? El final puede tener la estructura abierta o cerrada. Es una narración o de estructura abierta, por ejemplo, el lector no sabe cómo termina el relato y tiene que imaginar el final. Y después tenemos la estructura cerrada, es cuando
la narración tiene un final y no admite otra continuación. Y según se estructuren tanto el planteamiento, nudo o desenlace, la narración puede ser lineal o no lineal, porque no siempre encontraremos en ese orden. Muchas veces podemos encontrar que, por ejemplo, se plantee todo casi al final, ¿sí? O puede comenzar por el final. Muchas veces cuando vemos alguna película, leemos algún libro, un cuento, empieza por el final. Eso tiene también su nombre, esa técnica del escritor. Entonces, en la estructura no lineal se rompe el orden cronológico, especialmente para intercalar escenas del pasado en el presente y así sucesivamente. Ahora que ya conoces los elementos de la narración, ya conocen, entonces pueden trabajar conmigo, ¿verdad? Podemos trabajar juntos. Primeramente, ¿qué debemos hacer? Leer este breve cuento que está en la propuesta del docente. Pueden pausar el video y leerlo íntegramente. Espero que hayan podido leer íntegramente el texto propuesto, ¿verdad? Para responder a las preguntas. ¿Qué tipo de texto es? Primero tenemos que saber que es un texto narrativo, en forma general. Ahora bien, podemos detenernos a analizar en las características que presenta, por su estructura, por todo eso, si es un cuento, un mito, una leyenda, una novela. A eso se refiere. ¿Quiénes son los personajes? Eso hay que mirar, leer bien nuevamente y para completar. ¿Les parece que es un hecho real o ficticio? ¿Y cuál es el tema principal en este relato que estamos visualizando ahora? ¿Sí? En esta parte debemos escribir un relato. Un relato es un texto breve como el anterior, como el que acabamos de leer, teniendo en cuenta sus características, dice, utilizando uno de estos grupos de palabras. Ustedes pueden elegir almendro, capitán, salvaje, odio, y jugar con estas palabras para crear un breve relato, o la otra opción o la última opción, ¿sí? Para el último ejercicio, donde dice redacta un breve cuento en tercera persona omnisciente, hay que recordar cuando la posición del narrador es tercera persona omnisciente. Recuerden que este es como un semidios dentro de la obra. Y también es un narrador externo, no está dentro de la obra, no es ni un personaje. Entonces, hay algo no menos importante. Quiero que redacten y expresen las ideas correctamente, que tengan cuidado con la ortografía, que escriban con buena letra y cuiden también la presentación. Estoy segura de que lo haréis muy bien. ¿Por qué estoy segura? Porque vosotros sois los mejores. Por si quieran ver el tráiler de la película, entonces, que está inspirado en la novela, y por supuesto, si quieren leerla, por aquí les dejo el tráiler de ella. Con
me despido por hoy. Hasta pronto. Ya yo topa bebé.